Hola, soy Beatriz, profesora del Centro de Estudios Máster D. Os doy la bienvenida a esta clase en la que vamos a dar respuesta a las preguntas y a los ejercicios que os planteábamos en la clase anterior en relación con el intensivo sobre normas comunes en las actuaciones y procedimientos tributarios. Os recuerdo, como siempre, que si tenéis alguna duda la podéis plantear a través de la mensajería del campus virtual o a través de las tutorías telefónicas. Pues bien, sin más, vamos a ir ya. Espero que todos hayáis realizado estos ejercicios y que seguro que la mayoría de vosotros lo tenéis bien. Vamos a ir pregunta por pregunta a ver qué es lo que tendríamos que haber contestado. Si recordáis, la primera pregunta era una pregunta de tipo test que nos decía que las presunciones que no admiten prueba en contrario, es decir, las que son jure et de jure, en el ámbito tributario, y nos daban varias opciones. Podían estar establecidas por una norma reglamentaria, podían estar establecidas indistintamente por normas legales o reglamentarias. En el ámbito tributario solo son admisibles las presunciones juris tantum. Como veis, nos falta una respuesta, nos falta la respuesta verdadera, que es que deben estar establecidas siempre por ley. ¿Por qué es esta la respuesta verdadera? Si recordáis, en mi explicación, en la clase anterior, decía que en las presunciones jure et de jure, en base al principio de reserva del legal que establece el artículo 8 de la Ley General Tributaria, debían estar establecidas siempre por ley. Por ello, esa es la respuesta correcta. Deben estar establecidas por ley. La segunda de estas preguntas era el incumplimiento del plazo máximo de duración de los procedimientos tributarios, y nos daban también distintas opciones. Determinaba la caducidad del procedimiento, pero no impide que pueda iniciarse uno en el futuro. O sea, lo fundamental aquí era que no impedía que se iniciase un procedimiento en el futuro. La tercera pregunta era que determinaba la caducidad del procedimiento e impide que pueda iniciarse uno en el futuro. Y la respuesta correcta era que no determinaba necesariamente la caducidad del procedimiento. ¿Por qué es esta la respuesta correcta? Si recordáis también en la explicación, vimos como excepción el procedimiento de inspección, que decíamos que entre sus efectos eran no producir la caducidad. Por lo tanto, el resto ya no podían ser correctas, porque no siempre se determina la caducidad del procedimiento. El procedimiento de inspección no lleva implícito, si no se notifica expresamente en el plazo fijado, que se establezca la caducidad del procedimiento. Tampoco esta es la correcta, porque la caducidad del procedimiento no impide que pueda iniciarse un nuevo procedimiento en el futuro. Esto es correcto en algunos procedimientos. En el procedimiento sancionador no, porque impide que se inicie un nuevo procedimiento con respecto al mismo obligado tributario. Por lo tanto, por eso estas tres primeras respuestas no eran correctas. La correcta era que no se determina necesariamente la caducidad del procedimiento, por la excepción que os decía del procedimiento de inspección. La tercera pregunta era ¿cuál era el plazo máximo de duración de los procedimientos tributarios? ¿Cuál era el plazo máximo? Había también tres respuestas: siempre de 6 meses, como norma general de 3 meses, como norma general 12 meses, ¿y cuál es la correcta? Pues efectivamente, como norma general es de 6 meses. Vimos también en la explicación que como norma general la duración de los procedimientos era de 6 meses, pero el procedimiento de inspección podía extenderse 1 año o a veces 2 años, y el procedimiento de apremio no tenía establecido un plazo máximo de duración. Por lo tanto, lo que nos dice la Ley General Tributaria es que como norma general, y esto es importante a la hora de resolver los test, os tenéis que fijar en las matizaciones y en las precisiones, como norma general es que la duración del procedimiento es de 6 meses. Por eso la respuesta correcta es esta última. Y con respecto a la última pregunta ya de test, decíamos y dábamos distintas afirmaciones en relación con la liquidación tributaria. ¿Qué es la liquidación tributaria? ¿O qué considerabais vosotros que era la afirmación correcta en este caso? La liquidación tributaria
se puede llevar a cabo por los propios sujetos pasivos. Dábamos una respuesta. La segunda respuesta era que solo las liquidaciones definitivas eran impugnables. La tercera respuesta era que no es necesario que se notifique al interesado. Y la cuarta respuesta, y es la correcta, es que es una manifestación unilateral de voluntad del ente público. ¿Por qué es esta la respuesta correcta? Pues es esta la respuesta correcta porque la liquidación es un acto administrativo. Las autoliquidaciones no pueden ser consideradas liquidaciones, por lo tanto, no pueden ser llevadas a cabo por los propios sujetos pasivos. Y además, las liquidaciones definitivas y provisionales son impugnables, por lo tanto, la segunda respuesta tampoco es correcta. Y la tercera tampoco, porque debe ser notificada al interesado. De ahí que la respuesta correcta sea que es un acto, manifestación unilateral de la voluntad del ente público. ¿Qué tal ha ido con las preguntas? ¿Habéis acertado las respuestas? Seguro que sí. Bueno, pues ahora vamos a ir con los ejercicios prácticos. A ver qué vamos a ir respondiendo a las preguntas que se nos planteaban en estos ejercicios prácticos. Recordar que el primer ejercicio práctico nos decía que un contribuyente presentaba su declaración del IRPF en periodo voluntario y con un resultado a devolver. La Administración no estaba conforme, por lo tanto, al no estar conforme, iniciaba un procedimiento de comprobación limitada respecto a esta declaración del IRPF del 2011 y se remitía comunicación de inicio del procedimiento al domicilio fiscal de este. La primera pregunta que nos planteaban es si podía recoger la notificación cualquier persona. Os hago matización, os hago apreciación en las palabras cualquier persona que se encuentre en el edificio, también os hago apreciación en la palabra edificio, en la que radica el domicilio fiscal del contribuyente, haciendo constar su identidad. ¿Qué habéis contestado? ¿Que era válida o que no era válida? Pues la respuesta es que no es válida. ¿Y por qué no es válida? Pues no es válida ¿para qué? Porque para que surjan los efectos oportunos, las notificaciones deben realizarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 de la Ley General Tributaria y los artículos del Reglamento de Desarrollo. ¿Qué nos dice este artículo? Pues nos dice que la notificación puede ser recogida en el domicilio, en este caso hablamos de domicilio, del interesado por cualquier persona que se encuentre en el domicilio del interesado, en el propio domicilio del interesado y que haga constar su identidad. Por lo tanto, no es válida que se recoja por cualquier persona que esté en el edificio. Aquí en la pregunta nos decía edificio, no nos decía domicilio. Por lo tanto, no ha seguido los trámites o los requisitos que exige el artículo 111 de la Ley General Tributaria y, por lo tanto, podemos decir que no podría recoger válidamente esa notificación. La segunda cuestión, dentro de esta misma pregunta, era ¿el administrador de la comunidad de vecinos podría recogerla? ¿Habéis contestado que sí? ¿Habéis contestado que no? Pues también la respuesta es que no. ¿Y por qué es que no? Pues porque de acuerdo a lo que hemos visto en este artículo 111, tampoco resultaría válida porque la ley se refiere expresamente a los empleados de la comunidad de vecinos o propietarios. Esto es, como os digo aquí, al portero o conserje de la finca, y no al administrador. El administrador no es un empleado de la comunidad, sino que es un profesional externo que le presta los servicios a la comunidad, pero no es empleado de la comunidad. Por lo tanto, tampoco podría recoger válidamente esta notificación. Seguimos con el supuesto y ir resolviendo las siguientes preguntas que se nos planteaban. La segunda pregunta que se nos planteaba era si el cónyuge del contribuyente rechazase la notificación, ¿esta se entendería notificada? Pues nuevamente tenemos que decir que no. No se entendería notificada. ¿Y por qué no se entendería notificada? Pues para que una notificación
se considere rechazada expresamente y surta efectos, debe serlo por el propio obligado tributario o por su representante. Es decir, el cónyuge del contribuyente puede voluntariamente recoger esa notificación y puede voluntariamente rechazarla. Pero si la rechaza, no se entenderá como notificada, porque solamente puede rechazarla para que se entienda notificada una resolución el obligado tributario. Esa obligación es únicamente del obligado tributario. Y la última pregunta que se nos planteaba en este supuesto es que en caso de que los intentos de notificación resultasen infructuosos, ¿cuál es el procedimiento que debería seguir la Administración para que esta notificación surta efectos? Y si podría intentar notificar a través de un agente tributario. En este caso, deberíamos acudir, y espero que así lo hayáis hecho, al artículo 112 de la Ley General Tributaria, que nos indica que, con carácter general, la notificación debe haber intentado notificarse esa resolución por lo menos 2 veces. 2 intentos infructuosos de notificación por ausencia en horas de reparto, siendo suficiente un solo intento si el obligado tributario resulta desconocido en dicho lugar o domicilio. Así lo exige también el artículo 114 del reglamento, que exige que además quede constancia del intento de notificación. En cualquier caso, realizados esos intentos, ese número mínimo de intentos, que serán 2 en el caso de ausencias y que el obligado tributario tenga domicilio conocido, y será un intento únicamente en caso de que el obligado tributario resulte desconocido en ese domicilio fiscal que él había fijado a efectos de notificaciones, la Administración, para que esa notificación surja a efectos, deberá seguir los pasos o los cauces que establece el artículo 112 de la Ley General Tributaria y debe recurrir a la notificación por comparecencia. Estas son las respuestas a las cuestiones que planteábamos en este primer ejercicio. Vamos a ir al segundo y último ejercicio, a ver qué era lo que nos planteaba este ejercicio y cuáles eran las cuestiones que nos planteaba el mismo. Recordad que la señora Pérez era propietaria de una tienda y el 1 de febrero pues, recibía una notificación de un inicio de un procedimiento de comprobación limitada. ¿Por qué recibía notificación de este inicio de procedimiento? Pues porque la Administración tributaria no estaba conforme con una serie de deducciones, que había realizado la señora Pérez en el IRPF, en los rendimientos de su actividad económica por el IRPF del año 2011. Entonces, le notificaba el inicio de este procedimiento. Yo os hacía, a su vez, una serie de cuestiones en relación con este ejercicio. En primer lugar, ¿a quién creéis que le corresponde la carga de la prueba? Seguro que habréis contestado que le corresponde, en principio, a la señora Pérez. Vamos a ver si es lo que habría que responder. Pues respecto a la carga de la prueba, lo que tendríamos que responder es que en el ámbito tributario se respeta el criterio general existente en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, aquel que pretenda hacer valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo. Por lo tanto, si la señora Pérez quiere justificar una serie de deducciones en sus rendimientos de actividad económica, deberá probar que realmente se han producido estas deducciones. Y aquí entraría también en juego el valor probatorio de los libros de contabilidad, que estuvimos viendo en el webinar que tratamos sobre ese tema. ¿Cuál era el valor probatorio de estos libros de contabilidad? Pero lo que tendríais que haber respondido es este principio general de la carga de la prueba. Realizábamos también otra serie de cuestiones. Una segunda cuestión era ¿de qué forma se puede cumplir la carga de la prueba por parte de la señora Pérez? Pues en este caso podría tener varias posibilidades. Podía aportar directamente los medios de prueba
que acrediten el derecho a deducir una serie de gastos, o bien podía acudir a la posibilidad que se recoge en el artículo 105.2 de la Ley General Tributaria de designar de modo concreto y en defensa de sus derechos los elementos de prueba que ya consten en poder de la Administración tributaria. Y de esta manera la señora Pérez pues, estaría cumpliendo con el principio de su carga de la prueba y con el principio de estar probando los hechos que alega. Y por último, ya os planteábamos, la última cuestión era que una vez finalizado el procedimiento de comprobación limitada, la Administración notifica a la señora Pérez una resolución que recoge una liquidación provisional. Esta liquidación provisional no tenía motivación, carecía de motivación. ¿Qué efectos? La pregunta era, ¿qué efectos tiene esta falta de motivación? ¿Qué es lo que había que responder? Pues en principio que se ha incumplido con una serie, con un contenido necesario que se debe recoger en las liquidaciones, en la notificación de las liquidaciones. ¿Cuál es este contenido necesario? Pues que debe establecerse una relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución y esta relación de hechos y estos fundamentos de derecho deberán ser notificados a la señora Pérez, según establece el artículo 139.2 de la Ley General Tributaria. Para saber qué sanción corresponde por esta falta de motivación, deberíamos acudir a los artículos 62 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, la Ley 30/92, en la que se regulan las sanciones con la nulidad o la anulabilidad por infracción grave del ordenamiento jurídico. Entonces, en este caso, tendríamos para predicar la nulidad de esta resolución si nos encontrábamos dentro de los supuestos del artículo 62 de esta Ley 30/92. Si no nos encontráramos dentro de estos supuestos y esa resolución no lesionara los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, nos tendríamos que ir a la sanción del artículo 63 de la Ley 30/92, que sería la anulabilidad de ese acto por infracción grave del ordenamiento jurídico. Pues bien, hasta aquí es lo que hemos concluido y esta clase, y con ella también hemos finalizado el intensivo que hemos dedicado a las normas comunes y en las que hemos estado analizando el capítulo 2 de la Ley General Tributaria. Os recuerdo que si os surge alguna duda, podéis poneros en contacto conmigo a través de la mensajería, a través del servicio de atención telefónica y nada más. No me queda más que daros las gracias por la asistencia a muchos de vosotros a todo este intensivo, a otros por la asistencia a estas clases que estamos teniendo a través de YouTube. Lo dicho, daros las gracias y nos vemos en las siguientes clases. Hasta luego.